que teníamos era aprender de la historia de la filosofía. Nada más lo he puesto ahí. Y yo simplemente recuerdo algo que dije, porque me gusta que esté como presente, ¿no? Digamos que yo no voy a enseñar nada aquí. Esto ya lo he dicho, pero me gusta repetirlo, sobre todo para si hay gente que se incorpora. No voy a enseñar, de verdad, ¿no? Y no es un ejercicio de modestia, sino porque creo que mi función más que la de enseñar es la de señalar en el sentido clásico, es enseñar en el sentido de señalar. ¿Veis esto? ¿Veis lo otro? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, para que de alguna manera, por lo menos de lo que vayamos viendo todos lo mismo. Eso no quiere decir, por lo menos el objeto estará ahí, pero luego a lo mejor algunos destacan algunos aspectos y otros otros, pero se trataría de señalar. Realmente yo considero que un profesor, un maestro es un guía, en el fondo. Y aunque sea una actividad, un seminario libre, digamos, no de enseñanza arreglada, yo soy aquí el profesor y funciono con esta manera de pensar. Esto es lo único que recuerdo, porque además lo tenéis en un texto que mandé. Ese texto está fragmentado, porque no iba a mandarle un capítulo entero, además es de un libro que tenéis. Entonces ahora de alguna manera comenzaríamos a... He seleccionado uno de los textos del que os mandé para que hablemos de esto. Mirad, ¿qué quiere decir? Lo primero, hablar de la historia de la filosofía, hablar de qué significa aprender de la historia de la filosofía. En una oportunidad, en una de las ediciones de este seminario, hablamos de los filósofos y sus textos. Todo va a lo mismo. Realmente hay enseguida dos cuestiones, ¿no? De los textos, que ya aparecerá, hoy mismo vamos a hablar, y por otro lado, ¿qué significa? A ver, cuando nosotros expliquemos algo del pasado, porque de hecho vamos a estar en el pasado prácticamente todo el curso, si no todo, porque incluso cuando estemos en alguna cuestión contemporánea probablemente ya estén muertos estos pensadores. Realmente no es el pasado como tal lo que estamos explicando. Vamos, estamos explicándolo, pero siempre, por un lado, contextualizado, en la época de la que estamos hablando, pero también porque el pasado tiene que ver con el presente. Realmente se trataría de aprender, conocer, pensar en aquello que ocurrió, porque lo podemos de algún modo aplicar a la situación, a lo actual. Ya veremos de qué manera lo vamos a aplicar, porque esto realmente hay un método, ¿verdad? La filosofía no es una ciencia en el sentido de las ciencias empíricas, pero también tiene su método. Bueno. Y realmente es útil porque veréis que muchos de los problemas que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, de los que nosotros hemos seleccionado y vamos a tratar, se vuelven a repetir. Y entonces hay soluciones que ya se han dado a ciertos problemas, pero como el problema vuelve a aparecer, habrá que buscar nuevas soluciones. Los problemas permanecen, las soluciones cambian, digo yo. Bueno. La filosofía en la antigüedad, yo me estoy basando un poco en aquí, lo digo, por ahí lo menciono, en Pierre Hadot, un francés que es muy interesante leer la historia de la filosofía de este pensador, porque plantea que la filosofía es realmente una forma de vida, ¿no? Luego pongo una cita suya rápida. La filosofía, entonces, según él, y yo estoy de acuerdo, es esencialmente diálogo. Y se trata de una relación viva entre personas. O sea, no son los textos, nosotros no tenemos más remedio que acudir a los textos, porque es el testimonio histórico que tenemos, pero no olvidemos que esos textos reflejan una situación de diálogo. Las escuelas clásicas se basaban fundamentalmente en el diálogo entre maestro y discípulo, entre discípulo y maestro. Según Pierre Hadot, y no solo él, sino otros, y yo mismo,
Actualmente se ha perdido la concepción de la filosofía como forma de vida. Y de este modo, dice, la filosofía se ha ido alejando cada vez más de la vida concreta de las personas. Es algo como lejano. Yo apunto también a cosas que ya he hablado en su momento, porque me conocéis, y algunos tenéis una paciencia enorme porque estáis repitiendo, entonces vais a escuchar cosas que ya hemos visto. Tiene que ver también que a veces la filosofía se ha quedado solo en filosofía académica. Por eso yo decía por ahí que era necesario salir de los claustros. En aquella época incluso hablaba de salir a la calle. Ir al encuentro de la gente. Porque la filosofía académica se ha convertido en algo además muy hermético, abstruso, con un lenguaje críptico, que no siempre se entiende y que uno se pierde más en intentar dilucidar los términos que verdaderamente ver lo que se está diciendo. Los otros días me escribió una alumna de México, yo asesoro a algunas personas, que se ha apuntado a hacer el grado de filosofía en la UNED. Y entonces me dice, me está gustando mucho, muy interesante, pero realmente estoy muy agobiada, porque estoy apuntando muchísimas palabras y entonces estoy por terminar esto, inmediatamente me voy a ver el significado de estas palabras, o cuando leo algo, cada 2 por 3 tengo que irme a buscar qué significa eso. Estaba muy agobiada. Y yo le dije lo siguiente, digo esto por si también os ocurre a alguno de vosotros. Cuando uno lee un libro de filosofía, sea realmente, haya tenido contacto con la filosofía o no, yo recomiendo lo siguiente, dar una lectura global. Lo que no entiendes, pues no importa, pero se te queda algo, ¿no? Vas pillando un poco el contenido y se va abriendo un camino. Porque si nosotros cada texto, cada nota a pie de página, me voy a pie de página en ese momento, bueno, es espantoso leer así. Yo incluso diría que las notas de pie de página habría que odiarlas y luego, por supuesto, en una segunda o tercera lectura, sí veremos que algunas son muy interesantes, porque normalmente en filosofía hay 2 tipos de notas a pie de página. Unas que son simplemente referencias bibliográficas y otras son algún tipo de aclaración que no leerlo no rompe el discurso, pero que es como un hilar más fino, ¿no? Perdóname que os dé estas instrucciones porque realmente esto de aprender de la historia de filosofía también es una clase que tiene un sentido didáctico, para que aprovechemos mejor el curso y para que lo podamos seguir, ¿no? Con mayor provecho. Bueno. Las obras filosóficas de la antigüedad no se escribieron para exponer un sistema, esto es muy importante, sino para producir un efecto de formación. Y este es el texto de Pierre Hadot. El filósofo quería hacer trabajar los espíritus de sus interlocutores para ponernos en una disposición determinada. No es exponer un sistema. La palabra sistema, retenerla porque en filosofía es importante. Y más que nada porque en un determinado momento en la historia del pensamiento filosófico se abandonó la concepción de la filosofía como sistema. Digamos que hoy en día a nadie se le ocurre construir, aunque nadie construyó un sistema filosófico tampoco, todavía que aclararlo, construir un sistema filosófico, faltaría más. Una especie de arquitectura completa que tuviera en cuenta todos los aspectos de los que trata ese autor. Entonces, pero la filosofía no es ni debe ser la exposición de un sistema. A veces cuando estudian los estudiantes, tanto en el bachillerato, pero sobre todo en la universidad, lo que se les explica son sistemas. Se informa sobre cuál era la estructura del pensamiento de ese autor, se lo contextualiza, nació en tal época, estudió en tal parte, escribió tales libros. Esto de paso yo tampoco lo voy a hacer aquí, ya os dije. En todo caso, si os llama la atención, yo puedo dar una orientación bibliográfica de historia. Siempre conviene tener una historia de la filosofía a mano, una buena historia de la filosofía. Yo recomiendo algunas, pero hay varias buenas. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la historia de Nicolás Abañano,
Abagnano, se escribe con 2B, Abagnano, Nicola Abagnano, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho también la de Giovanni Reale, de Antiseri, también italiana, por supuesto. Son dos historias muy buenas. Entre otras cosas, porque Italia tiene una tradición historicista que fundó de alguna manera Benedetto Croce. Entonces, las historias italianas de la filosofía son muy completas, son totalmente enciclopédicas, súper completas, con bibliografías enormes. Hablan de autores que cada vez que leo uno, ese yo nunca lo había sentido nombrar. O sea, gente que no llegó a tener la fama, la preponderancia, bueno, no quiere decir que fuera peor, ¿no?, de los otros, pero que realmente es súper completa. Entonces merece la pena. Pero está bien escrita, aunque está en italiano, está traducida, pero está bien traducida. Para mí hay otra historia de filosofía magnífica, que es la de Émile Breillet. Émile Breillet se escribe. Este filósofo muere por los años 1940, entonces por lo tanto termina ahí la historia, pero es magnífica también, magnífica. Lo interesante de Breillet es que incorpora el pensamiento anterior, pensamiento oriental y estas cosas. Muy, muy bueno. Eso en cuanto a historias de filosofía que yo recomiendo. Hay otras muy conocidas, por ejemplo, Uttar Copleston, hay otra de un español que se llama Fraile, ya hace muchas décadas, editado en la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, hay cosas también interesantes, pero yo recomiendo esa. Hay un diccionario de filosofía de José Ferrater Mora. No hablo del abreviado, ni lo leáis, porque el abreviado es una cosa así pequeñita y realmente habrá sido de encargo y hecho por algunos alumnos. El diccionario de Ferrater Mora son 4 volúmenes. ¿Ferrater Mora? Sí, José Ferrater Mora, que se exilió en América y bueno, terminó en Estados Unidos. Es una obra monumental, es una enciclopedia filosófica, pero de lo mejor, para mí la mejor, en comparación con cualquiera. Tiene las entradas ahí, tiene pues, páginas y bibliografías extensísimas, eso sea para investigadores, para gente que quiera, pero también la podemos leer nosotros. Y utilizando la bibliografía internacional. Y además tiene las palabras que van en bastardilla, ¿cómo se dice? Bastardilla, ¿no? Marcadas así en imprenta, que eso quiere decir que tiene otra entrada en el diccionario, como si fuera, se puede navegar, digamos, por el diccionario de Ferrater. Que si uno pone Platón, pero en Platón vendrá Sócrates, y vendrá teoría de las ideas, y vendrá la alegoría de la caverna. Ahora no es pincharlo, pero tiene que ir a la página, pero lo busca y lo encuentra. Estamos hablando de obras serias e importantes. A ver, nosotros podemos apuntar a lo máximo, podemos apuntar, no es que yo vaya a dar unas clases al máximo nivel, sino podemos apuntar a lo máximo y cada uno se sitúa donde crea conveniente. Yo siempre digo que estas clases se puede venir meramente de oyente, además nadie te va a obligar a hablar ni nada. Se puede venir intentando seguir el método que yo propongo y participando y estas cosas, e incluso se puede investigar. Yo tengo algunos, yo siempre lo digo, luego no es tan fácil, pero yo tengo algunos ejemplos que ahí guardo, porque si algún día juntamos un número suficiente, podríamos hacer hasta una pequeña publicación de este seminario. Que hay gente que quiere trabajar un tema, y que yo lo ayudo, lo asesoro, le leo las cosas, tengo algunos. Porque que esto sea una universidad libre no quiere decir que no podamos hacer una tarea con rigor. Muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, como todos sabéis, la filosofía en el siglo V o VI a.C.
dicen que nace la filosofía. Yo digo que no nace la filosofía. ¿Cómo que no nace? Bueno, vamos a ver. Nace la física. La primera disciplina, la primera episteme, que es ciencia. Ciencia, cuando yo diga episteme, lo vais a acostumbrar a que yo estoy hablando de la ciencia en sentido clásico. La primera ciencia que surge, la primera episteme, es la física. Ya es el resultado de las investigaciones que tienen como base el logos. Ya se ha producido algo que se ha producido de alguna manera la transición del mito al logos, que voy a hablar dentro de un rato. Entonces, la primera disciplina, primera ciencia, la primera episteme es la física, porque la física responde al... Hola, Italia. La física responde a la primera pregunta que se formula en logos, o sea, que se formula la razón, la primera. ¿Cómo sé yo? Bueno, no tengo ni grabaciones, pero no es que esté apareciendo. Sin embargo, como hay textos que dan, vamos a llamarle, hacen unas afirmaciones que en realidad son respuestas a algo, se supone que si un filósofo dice la fisis es el agua, o la fisis es el ser, o la fisis es el número o la cantidad, como diría Pitágoras, quiere decir que está respondiendo a una pregunta. Entonces, podemos decir que la primera pregunta que se hace, el logos, la razón, intentándose no ser, en este sentido, muy parca en cuanto a dejarse influenciar por el mito, por creencias, por otro tipo de cosas, es la pregunta por la naturaleza. La pregunta sería, ¿qué es la fisis? Así se dice naturaleza, y entonces por eso estos pensadores se les llaman físicos. Todo esto lo conocéis, pero lo importante es que con esto que conocéis trabajemos en la medida de poder ir construyendo, como digo por ahí, nuestras propias verdades. Posteriormente, la filosofía fue ética y política. O sea, podríamos decir que filosofía y ética y política. La primera pregunta es la pregunta por la naturaleza, y la segunda, de alguna manera, ya es una pregunta por el hombre y la sociedad. Esto lo estoy diciendo de un poco muy de carrerilla, pero algo de esto veremos cuando enfoquemos en alguno de los pensadores. Y precisamente, y hay textos que lo atestiguan, no los tengo aquí, a estos pensadores que se interrogaban y que daban respuesta, se les llamó filósofos. Entonces el término filosofía podríamos decir que surgió a lo mejor como un siglo después, no sé, unas cuantas décadas o un siglo después de que realmente surgiera la episteme. Ya el término filosofía ya está en Aristóteles, por ejemplo. Pero es que Aristóteles, cuando Aristóteles escribe, ya han pasado 200 años de estos primeros pensadores. Ya en la metafísica de Aristóteles, por ejemplo, que hay una edición magnífica de Gredos trilingüe, ya habla de la filosofía. Y también ya hace una historia de la filosofía. El primer historiador de la filosofía serio, vamos a llamarle también fundado o fundamentado, es Aristóteles. Todas estas cosas las conocemos fundamentalmente por Aristóteles. Luego hay otra historia de filosofía posterior que es interesante porque ahí aparecen cosas que no aparecen en ninguna parte, que es la de Diógenes Laercio, pero muy laxa y con un método un poco preciso, ¿no? Pero, bueno, pongo aparte, en un punto aparte, en donde la filosofía en realidad atañe más a una actitud que a una ciencia. Aquí hay que distinguir dos cuestiones. Mirad, esto es importante para vosotros, si queréis también ir aprovechando este curso. Cuando yo digo que he dicho mucho, y la clase pasada lo recordé, todos somos filósofos, estoy hablando de que todos tenemos la actitud filosófica, la actitud interrogadora, la actitud de conocer, porque necesitamos el conocimiento para constituir, Carlos, nuestra vida. En ese sentido lo digo.
necesitamos, primero conocimos el fuego, pasaron muchas, tenemos que ir conociendo, tenemos que estar abiertos porque tenemos que completar nuestra existencia y de alguna manera estos son los recursos que tenemos genéticos prácticamente para poder sobrevivir. Bueno, entonces, hay una actitud. Decía Aristóteles que la admiración es la causa del filosofar. O sea, ¿qué es la admiración? Extrañarse, asombrar. Extrañarse es una palabra muy bonita, porque extrañarse de alguna manera te escinde de aquello que estás viendo o viviendo. Extrañarse, asombrarse, admirarse, porque realmente solamente en esa situación es cuando nosotros nos disponemos a aprender. Es un salir de la obviedad, es ver lo que no se había visto. Entonces vamos a hablar mucho de esto, porque de alguna manera este camino que vamos a seguir es un camino para volver a ver lo que ya hemos visto muchas veces, no me refiero solo a esta clase, en la vida, y a lo mejor poder reparar en aquellas cosas que todavía no habíamos visto, o verlas con más detenimiento. La actitud filosófica es fundamental y es la causa de la filosofía. Entonces, pero también en filosofía son las respuestas que se ha ido dando a lo largo de la historia a los distintos interrogantes, a los distintos problemas. Y ahí surgen, digamos, las doctrinas filosóficas, las teorías filosóficas, los sistemas, porque depende de la época se responde de una manera u otra. Que si yo, Kant es un sistema filosófico. En cambio Nietzsche no, precisamente porque está en contra. Está en contra, funciona de otra manera. Pero Nietzsche tiene una arquitectura, tiene una estructura. Lo que pasa es que la estructura de Nietzsche la tenemos que poner nosotros. Está, pero tenemos que ponerla nosotros. En lo otro te viene dado. Podemos hacer esquemas perfectos de la filosofía, de la criticación pura de Kant o de la ¿cómo es? Enciclopedia o de las obras de Hegel. Incluso de Marx. Entonces, filosofía como pregunta y filosofía como respuesta. Entonces, bueno, son dos polos, ¿no? Nosotros vamos a estudiar y vamos a tener que tener en cuenta siempre, porque si planteamos un tema, y si no lo digo, para eso estáis vosotros en la segunda parte para preguntarme, o como decía Teodoro, no te olvides y si Eduardo te has olvidado, por lo tanto me lo recuerdas, que las preguntas que surgieron, yo necesariamente tengo que sintetizar, pero surgieron por algo, no fueron una ocurrencia, surgieron por algo. Y entonces poder relacionar la pregunta y la respuesta en la época y en el contexto. Porque si nosotros estudiamos solamente teorías, o estudiamos escuelas, o estudiamos sistemas, estamos estudiando la respuesta, es una historia de respuesta. Pero ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? A mí me gustaría que vosotros ajustarais, porque claro, según vuestras preguntas, como hemos dicho que es diálogo, yo estoy poniendo unas bases, estoy poniendo algo sobre la mesa, y bueno, y en función de las preguntas, vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Porque así, ves que seleccionamos conjuntamente porque hacéis preguntas. Bueno, por supuesto que para el docente es más exigente, porque si me traigo un esquema hecho y ya lo tengo encorsetado, bueno, pero es más exigente y algunas cosas tendré que decir, pues sinceramente lo voy a pensar, o no lo sé. Claro, lo voy a pensar, porque a veces, normalmente, siempre pasa que hay gente muy ocurrente, ¿no? Bueno. Esto lo decimos muy de paso, porque situamos geográficamente los inicios de la filosofía en el Mediterráneo oriental, en territorios de la antigua Grecia, en Mileto, actualmente es la zona, pertenece a Turquía y a otras de todas estas naciones que están en conflicto hoy en día, donde se llega a un grado de madurez suficiente que posibilita este nuevo tipo de reflexión y expresión basada en el logos. Y aquí he puesto dos temas.
¿cuáles? Dos temas que quiero desarrollar. Podemos hacer una cosa, para que veáis que lo vamos a leer y vamos a volver luego a eso, porque esto quiero hacer una ampliación. Yo he dicho que mis clases podéis seguirlas varias veces, cada vez que entráis en ella aprendéis más. No porque por mí, sino por vosotros. Fijaos que aquí hay gente que repite desde hace muchos años, estoy seguro que está aprovechando muchísimo más ahora, porque ya tenéis las categorías necesarias para poder procesar la información que aquí estamos dando, ¿verdad? Porque es que si no, cuando nosotros nos explican algo o nos dan una información que no sabemos dónde meterla, abrimos el cajón de varios, y no aprovechamos tanto. En una exposición de pintura aprovechan más los que saben más, tienen más recursos metodológicos, más para poder encuadrar lo que están viendo. No digamos nada de la música, en general las artes, cuanto más elementos tenemos para poder procesar esa información, mejor es. Bueno, entonces, si me permitís, hay dos temas que quiero explicar, que es el momento, causas del tránsito del mito al logo y el nacimiento de la ciencia o de la episteme. ¿Por qué nace la ciencia o la episteme? Volvemos en unos minutos. O termino esto, hacemos un pequeño descanso, ya vemos. Y también esto lo voy a tratar conjuntamente. Voy a solamente leerlo. ¿Esto quiere decir que no existía la ciencia antes de los físicos milesios? O sea, ¿no había ciencia antes del siglo V, VI antes de Cristo? Pues ya lo veremos. Unido a los dos puntos anteriores, me parece. Seguimos. Y aquí sí estamos siguiendo en lo que estábamos haciendo. Los primeros físicos se preguntan en realidad por el principio de la naturaleza. O sea, se preguntan qué es la naturaleza, pero básicamente cuál es el principio. Se preguntan por el arjé de la física, principio de la naturaleza. La palabra arjé está en nuestra lengua incorporada en varias palabras. Por ejemplo, arcaico, quiere decir algo que viene de antes. Pero también es algo importante, arzobispo, o importante, o yo quiero subrayar, archiconocido. Está en muchas cuestiones. Y así fue como desde el inicio esa pregunta por el origen o principio adquiere el sentido de cuál es la materia primordial de la naturaleza. La pregunta acerca de la naturaleza se concreta en los primeros pasos de ese pensamiento racional en la materia, la pregunta por la materia. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo primero la respuesta que dan básicamente dos respuestas. Bueno, se puede agrupar en dos sectores, porque hay varias, pero son todas compatibles unas con otras. Por un lado están aquellos que dicen, bueno, la naturaleza es agua, o aire, o tierra, o fuego, ya me voy a referir a eso, o sea que es materia. Y por otra parte, están aquellos que dicen que el arjé de la física es la propia física, que es lo mismo, O sea, que no hay un principio externo o extrínseco, mejor, de la naturaleza, porque la naturaleza es su propio principio. Esto es muy interesante, porque ¿qué quiere decir? Que la naturaleza no tiene principio en el sentido judeocristiano de la temporalidad, del alfa y del omega, porque hay un Dios creador que en el primer día no sé qué hizo, en el segundo y en el tercero. No estoy criticando, estoy exponiendo. Para los griegos la pregunta por el principio en el sentido, por el origen en el sentido temporal lineal, no tiene sentido. De hecho, la naturaleza para ellos está. Y no les causa ningún problema. Está. No, pero ¿de dónde viene? No, está. Y fijaos que si la naturaleza es materia, ¿qué es materia? La ciencia actual no dice nada diferente, porque el binomio materia-energía está. Nada se pierde, todo se transforma, es decir, hay cambios, pero la cantidad, vamos a llamar, de la materia-energía del universo está.
Sí, se han producido, yo no soy un físico, o sea, si digo disparate me corregí, pero aquello que se hablaba del Big Bang, sí, se han producido muchas cosas, contracciones y explosiones, la cantidad es la misma. Es muy interesante porque veremos que estos primeros pensadores griegos tuvieron unas intuiciones que no han sido derogadas, que no han sido, digamos, rechazadas, al contrario, se ha hilado más fino. Entonces, la pregunta por la naturaleza, la pregunta por la materia. Yo he puesto ahí materia primordial. En realidad luego veremos que Aristóteles, para Aristóteles será, bueno, la traducción es pésima, materia prima. Lo único que dice Aristóteles es que la materia se puede entender en dos sentidos, en un primer sentido y en un segundo sentido. Materia es hyle en griego, entonces sería la materia prima, o la prima que es primera, o deutera que quiere decir segunda. Ya veremos, porque luego de malas traducciones han nacido y se han desarrollado a lo largo de la historia de la filosofía grandes disparates. Bueno, una cosa muy clara. La naturaleza es material para los griegos. No hay ningún desdoblamiento, sin materia, espíritu. Ya veremos luego cómo engarzamos otras cuestiones que van a ir apareciendo. Para los físicos milesios, para los físicos griegos, la naturaleza es material. Y ningún pensador griego ni posterior lo ha refutado. No lo acepta. Para Tales de Mileto, el arjé de la física es el agua. ¿Cómo sabemos que tenemos textos? No, bueno, por los textos de otros, porque realmente uno de los textos más antiguos que se conserva es el de Parménides, el poema llamado Poema de Parménides, y le vamos a dedicar una clase o dos clases completas. Vemos que la primera cuestión de la naturaleza, dice, fue que la materia primordial estaba constituida por agua, tierra. Fueron respuestas que dieron los primeros pensadores, ¿verdad? Entonces, luego, aquí aparece la teoría de los cuatro elementos, porque para ellos las cosas materiales o son uno de estos elementos o combinaciones entre estos elementos. Aparece el concepto de combinación entre elementos. Y esto, lo único que ha hecho a lo largo de la historia es ampliarse. Hoy en día la tabla periódica de elementos tiene 100 y pico. Hemos ido hilando más fino, hemos ido y algunas veces yo creo desde cuando yo estudiaba, ahora se ha incorporado algún elemento, me imagino. Demócrito dirá que el arjé de la naturaleza, el principio de la naturaleza, es un principio indivisible, que la materia, porque ya veré, para los griegos la definición de materia es la divisibilidad, lo divisible es lo material, lo que es lo divisible. Y eso, como él habla griego y escribe en griego, bueno, habla griego, indivisible en griego se dice átomos. Hay una palabra átomo. Que decía in, tomo, división. La obra, el diccionario de Ferratel Mora está dividido en 4 tomos. A una señora que yo conozco le hicieron una mastectomía. Cuando te digan dice, cita para algo que termina en tomos, más vale que te prepares porque algo te van a cortar o te van a dividir. Entonces, de ahí viene la palabra átomo. No es que a alguien se le ocurriera, y yo esto no porque os tome a vosotros por que no sois inteligentes, pero mucha gente dice, no, porque entonces escribió que era el átomo. ¿Cómo que escribió que era el átomo? Lo que dijo que la materia es divisible hasta un punto que no se puede dividir. La ciencia lo ha confirmado hasta nuestros días. Pero es que se puede dividir el átomo. Sí, claro, se puede dividir el átomo. Pero la partícula última de un elemento de esos de la tabla periódica
es el átomo. Ya luego hay elementos hidroatómicos que, repito, no soy físico. O sea, que tampoco porque claro, que el átomo es creo que es desde el punto de vista conceptual, es la mínima expresión de un elemento que tiene las características, porque si yo divido el átomo ya no es ese elemento, será otra cosa. Bueno. Entonces, todos estos elementos ya están presentes en los inicios del pensamiento científico en la antigüedad y por lo tanto filosófico. Bueno, esto es una encuesta que he puesto, si quieres lo leemos simplemente porque ya hemos hablado mucho de esto. Las teorías clásicas, porque esta vez estoy ensayando utilizar alguna de estas diapositivas. Estoy ensayando porque como hay gente aquí y gente allí, bueno. Las teorías clásicas eran válidas, aunque constituían visiones más globales basadas en intuición. Entonces, lo escribo yo. Y lo que ha hecho la ciencia en su desarrollo ha sido un hilar más fino. La lógica actual, por ejemplo, es 100% heredera de la lógica aristotélica, aunque la potencia deductiva que tiene la lógica actual no es la que tenía la lógica aristotélica, como es natural, es normal, ¿no? La lógica aristotélica, la lógica formal ya es muy potente, pero la actual es, bueno, toda esta tecnología que veis aquí. Ha sido necesario pues pasar por los nominalistas del siglo XIV, hablando, era el ejemplo, un ejemplo que me gusta porque a mí me gusta mucho la lógica, podría haber dado de otra disciplina. Los racionalistas y empiristas de los siglos XVII y XVIII, por Kant, por supuesto, y ha sido necesario llegar a la lógica simbólica, la formalización de la lógica, con Frege, con Peano, con Russell, con Wittgenstein. Esto en algún momento me salen estas cosas y me van a salir porque me gustan. Y como realmente un profesor tiene que explicar lo que hay, no lo que sabe, lo que más sabe, más ha estudiado y lo que le gusta, sino para que vean. De eso se trata. Bueno, muy bien. Y de paso, esta pequeña cuestión. Recordemos, porque hay un tema, por eso, que el fundador de la lógica binaria es Parménides. Su formulación, el ser es y el no ser no es, esa formulación, es imposible que el ser no sea, o que el ser no sea, me falta una palabra, que el ser no sea, o que el no ser sea no está bien, o que el ser no sea. Enuncia el principio de identidad, que es el primer principio lógico junto al de no contradicción. Lo he puesto para que nos acordemos, porque vamos a hablar de esto. Como veis, yo he hablado de la física y he hablado de la lógica. Me gusta meterlas desde el principio porque nacen juntas. Parménides es un lógico, pero también es un físico, como sus otros, como los milesios. Bueno, y ahora, antes de cerrar un poco esta parte, dos advertencias para la gente que quiera aprender de la historia de la filosofía. Para vosotros que queréis leer y profundizar en algunos temas, unos más que otros y demás. Primero, que como quizás tendría que empezar por el punto que dice el problema de las traducciones. Leer filosofía en traducciones es muy complicado y bastante, depende en qué nivel. Si hay algunas exposiciones muy claritas sobre sistemas y sobre vida y obra de filósofos, que bueno, se puede leer cada uno en el idioma, pero cuando estamos tratando una obra y queremos sacarle partido a una obra, como no somos políglotas, no solo políglotas de las lenguas actuales, sino de todas, pues no tenemos más remedio que leer traducciones. Entonces, primero hay que intentar asegurarse que el traductor es acreditado. Las obras filosóficas traducidas al español, las más importantes, han sido introducidas por filósofos españoles, algunos de ellos incluso que me imagino que les ha servido para ganarse la vida, sobre todo cuando han estado en el exilio, muy buenos traductores, por un lado. Pero por otro lado, también hay malos traductores y errores que se han ido transmitiendo
estos errores, simplificaciones, históricamente, y se han reproducido hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque desde siempre muchos libros son lo que ahora se llama corta y pego, copia y pego. O sea, que son resúmenes, refritos y refritos y refritos de refritos. Uno busca un manual de filosofía, estos que hay varios que te ofrecen las editoriales, a veces con papel satinado que pesan 2 kilos, que los chicos se dejan la espalda llevando eso, se dejaban, perdón, en las mochilas. Pues eso, como ya no lo he escrito, se la encargan a alguien o a alguno, eso sí, muchas fotos, muchos colorines, y ahí hay una cantidad de errores. No de ellos, sino de aquellos que han copiado, pero que a su vez ha copiado a otros, ¿no? Entonces, digo yo que ojalá tuviéramos tiempo para poder, espera que me he quedado aquí con esto, que me quedan dejar, para poder hacer una relectura de la historia, ojo, sí, una tarea ímproba, y empezar a confirmar nuestra propia concepción de la misma a partir de los datos que nos proporcionan las distintas fuentes de conocimiento fidedignas. Es importante, es muy fácil, quiero decir, porque uno desde que se mete en internet y te van a decir cuáles son obras interesantes, y como estamos aquí me tenéis a mí, oye, a mí me interesa mucho tal autor, ¿qué leo? ¿O cuál traducción te parece buena? O qué, por ejemplo, las obras completas de Platón en Gredo, pues es estupenda, va seguro ahí. Pero hay otras editoriales como Espasa-Calpe, como Losada, varias editoriales que cuidan mucho las traducciones y los traductores, y veréis que se va a encontrar con personas ilustres que han traducido tal o cual obra. Bueno, lo contrario es aceptar lo que nos llega a través de interpretaciones, porque aparte de los errores son las interpretaciones interesadas, o sea, aquello que hoy en día se llama la fake news, viene de toda la vida, que convienen, como yo siempre me salen estos términos así un poco rimbombantes, no os asustéis, los poderosos. ¿No? A los poderosos, en una época casi antiguo, pero no, hay poderosos, ¿no? Que en una determinada época han seguido manteniendo estas mentiras y estas falsedades, y lo que hace es que esto fomenta una mentalidad poco acrítica, ¿no? Entonces, hay filósofos que se lo han silenciado a lo largo de la historia, o se le ha dado más importancia a unos que a otros. Fijaos, entre nosotros, aprovechando que tuve una conversación brevísima con María Luisa. ¿Dónde está María Luisa? ¿Tú? Ya que te lo mencionaron en la Autónoma, Carlos París es un filósofo español de primera categoría en el siglo XX, de primera categoría, con una obra ingente. Pues otras personas que no voy a nombrar han tenido más marketing, más apoyo oficial, y las conoce todo el mundo. Y Carlos París ya es casi para los más íntimos, para los que, o el mundo académico también. Estas cosas ocurren. Sí, pobrecillo, tengo entendido que cuando murió Carlos París, pues hasta incluso ni siquiera en los periódicos hicieron una escuetísima mención. Como, perdona que... Una mención muy escueta en los periódicos cuando murió Carlos París. Claro, y eso que murió en activo siendo el presidente del Ateneo. Y realmente llevamos bastante tiempo asistiendo a mis cosas. Yo le decía que tiene una paciencia infinita, pero bueno. Para mí es un... No, a ver, Justino en Madrid. María José, no la que tenemos aquí, sino está en el Pirineo. No sé en dónde, porque a lo mejor está en, no quiere decir, no, el Pirineo grande. Sí, es el Pirineo de Huesca, estoy en el Pirineo de Huesca. En Huesca. Fíjate que Huesca es una de las pocas ciudades de España que no conozco. Así que un día me paso y nos tomamos un café. Pues claro. Bueno, Claro luego que seguimos. Mira, María Estela, Asunción del Paraguay. Yo estuve en Coronel Oviedo, estuve un año viviendo. Estuvo en Coronel Oviedo. Ya luego te vamos a pasar el micrófono. En Coronel Oviedo. Es profesora de inglés.
Profesora de inglés, tiene, digamos, tiene un instituto muy bueno en Asunción del Paraguay. Hablamos ya de María Inés, ¿no? María Inés de Santa Fe. Ya lo he comentado, no había... No. María Inés de Santa Fe, Argentina. También ha estudiado geografía y demás. Y bueno, y sobre todo es una gran interesada por la filosofía y es una excelente alumna. Yo tengo dos excelentes alumnas y a mí me llaman la atención cuando las pondero. Una está sentada aquí. No, cuando digo una excelente alumna, digo es gente que ha ido paso, que todo lo que tú, o casi todo lo que dices lo hace, y luego eso le facilita, permite que tenga unas intervenciones estupendas. Y lo digo con todo cariño, porque son gente que sé que también vosotros tenéis cariño. A otra la tengo sentada aquí. Yo no lo voy a decir, cada uno lo tiene que averiguar. Y luego tenemos a Cristina, de Mendoza, que se ha incorporado hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Cristina, saludos. Cristina, saludos. La segunda, de arriba. ¿Quién es Cristina? Pregunta. Cristina está en aquel ángulo, pues, la que está, a ver, ¿dónde aparece? La del medio. Una que dice ahí, notebook. Notebook. Bueno, esa es Cristina. Ha recibido el enlace hace poco. Bueno, pasamos. Carmen Gutiérrez, que no sé si no está la foto. Y también está Gabriel, está también haciéndolo online. ¿Tú vives en Tres Cantos, Gabriel? No, aquí en Martín, por las rocas, por ahí viene, creo. Vale. Gabriel, el micrófono. Bueno. El micrófono. Bueno, no importa. El micrófono, Gabriel, que no lo... Decía que vivo en Las Rozas. Ah, muy bien. Estoy a caballo entre Tres Cantos y Las Rozas. Muy bien, muy bien. Tú repites además. Y Carmen Gutiérrez, que no sé si está ahí ahora en este momento. Bueno, pasamos a las preguntas, por favor. Es muy interesante esto de esta experiencia, a mí me está gustando mucho porque vamos a conocer gente y maneras de pensar y tal de otros lados. Toda la gente de América hace un esfuerzo enorme. Bueno. Si quieren preguntar, sí, hemos dicho que vamos para que se pueda oír, hacemos, por ejemplo, una tanda de 3 preguntas y luego me trae a mí el micrófono y yo las apunto y las respondo. Luego no olvidéis que esto va a durar no mucho, vamos, porque quiero explicar los 2 puntos que nos quedaron. No sé si creo que no nos va a dar tiempo a los otros 2 puntos. Entonces, si os parece bien, si alguien quiere, por supuesto, interviene estos 5 minutos, pero en la próxima clase entonces vamos a explicar por qué se produce el tránsito del mito al logo. Hay como una especie de cuento oficial, pero vamos a explicar un poquito más por qué significa. Sobre todo doy la pista. Parece ser que ir del mito al logo es como un avance, ¿no? El mito era una patraña, eran puros inventos y el logo es lo serio. No es eso, ¿no? Porque cuando aparece la ciencia, la episteme, el mito subsiste. El mito tiene que ver con lo que Enrique Dussel, filósofo argentino de Mendoza, por cierto, pero que ha trabajado casi toda su vida en México, habla del núcleo ético-mítico, de ethos. Ese núcleo ético-mítico define de alguna manera la manera de pensar y de idiosincrasia de los pueblos. Habría que ver el concepto de pueblo también. Comunidad cultural, creo yo. Y entonces realmente no deben desaparecer los mitos, ese núcleo ético-mítico, porque eso es como despersonalizar completamente a la gente, ¿no? De repente todos consumimos hamburguesa, todos utilizamos pantalones vaqueros y dentro de poco, si no sabemos inglés, no vamos a poder hablar. Eso sería realmente el abandono de ese núcleo ético-mítico, que es muy importante. Y ahí se inscriben muchas tradiciones.
que en España sería muy interesante. Vamos a hablar de esto. O sea, no es eso, eso es lo que vamos a hablar. Y luego viene lo que había enunciado Mari Carmen, de por qué surge la episteme ahí, y tiene que ver con que Mileto es un puerto de mar y con muchas cosas de este tipo, pero también tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con el comer, muchas cosas. Y por otra parte, la cuestión, pero entonces no había nada antes. Bueno, pues habrá que explicar la diferencia entre lo que yo le llamo ciencia aplicada, y por no decir precientífico, y la ciencia teórica. Porque yo digo que para que la ciencia teórica se desarrolle, ha sido necesario siglos y milenios de desarrollo de la ciencia aplicada, aunque parezca mentira. Por ejemplo, las pirámides existían hace mucho. Para construir las pirámides, vaya que si hay que manejar conceptos principios científicos, o a la hora de embalsamar un cadáver, o a la hora de curar. Los egipcios eran buenos cirujanos, se han descubierto que ha habido operaciones de cráneo, por supuesto de huesos, de muchísimas cosas. Claro, pero la descripción teórica de aquello ha venido a posteriori. Ellos iban manejando una serie de principios científicos por tradiciones de todo tipo, por el método de ensayo y error, siempre se mantiene lo que funciona y desaparece lo que no funciona, y gracias a eso fue posible en su momento dar este paso. Pero ya veremos cómo este paso este nacimiento del episteme tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la economía. No solo la física, sería imposible entender sin entender la economía. Porque según los modos de producción, es como se piensa también. Se piensa según se vive, o sea, se piensa según la, estructura productiva. Por ejemplo, en una oportunidad que yo analizaba el tema de las relaciones, familiares, y sobre todo la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer y demás, yo decía que, a ver, ¿cómo no vamos a creer que la mujer nos pertenece en las sociedades machistas, si nosotros todos establecemos una relación de dominio con las cosas? Y eso tiene que ver con la economía. En una estructura económica como la que tenemos, eso genera una serie de conductas que van más allá de la economía. Un sentido de la competitividad, un sentido de la utilidad, etcétera, etcétera. Hablaremos. Si alguien fuera algún valiente, yo puedo mandar en privado un vídeo que me han mandado desde Mendoza sobre un señor que critica a Fratelli Tutti de Papa Bergoglio, pero muy privado, quiero decir muy privado, no lo voy a hacer público, pero es muy interesante porque en estado puro hay un intelectual argentino que defiende en la Biblia el derecho a la propiedad y cómo eso es lo que Dios quiere, y es justamente católico. Yo lo único que puedo decir es que le dije a este amigo, mira, perdona, pero he empezado a verlo y literalmente me ha dado náuseas. Soy muy tajante. Que está haciendo mucho ruido una serie de cosas que están pasando en todo el mundo, y es para preocuparnos. O sea, la filosofía como mentalidad descubridora, tenemos que estar preocupados. Hombre, no para morirnos, que nos dé una depresión, porque hay que manejar las preocupaciones, pero realmente están apareciendo unos grupos y unas cosas tremendas. No olvidemos que las crisis son caldo de cultivo del fascismo. Eduardo, te dije que no te metieras en esto. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Bueno, aquí podéis poner el micrófono los de afuera si queréis decir algo. Podéis poner el micrófono. Bueno, a ver, espero no espantaros a ninguno. No nos has espantado. No nos has espantado. A mí me interesa fundamentalmente porque mi campo, que es el de la pedagogía, está fuertemente influenciado por el sentido filosófico que le damos al acto de enseñar y al acto de aprender. Claro, en esto, para mí es fundamental
Y bueno, hace muchos años que me dedico al enseñar y aprender y he tenido que desaprender. Yo me eduqué en un momento en donde el sentido de enseñar era absolutamente un sometimiento a verdades absolutas, y hoy tengo que enseñar que las verdades las tenemos que construir entre todos. Así es. Muy bien, Cristina. Aquí los españoles creo que saben algo de eso, ¿eh? Los españoles Los he leído bastante, pero no difieren de mucho de los argentinos. Por supuesto. Aquí tuvieron un Franco, en Argentina tuvieron otros, pero hay algunos, bueno, y aquí también, que están vivitos y coleando, ¿eh? Exacto. Ese vídeo, pues, es digno de verse, ¿eh? Es digno de verse. Sí, pero a mí seguro que me va a producir las mismas náuseas que a vos. No, y luego le contesté a este amigo, yo de una manera muy tajante, yo soy muy tajante, te dice, eso es una barbaridad, pero si es unas mentiras, unas falsedades, ¿no? Increíble, de repente dice, no, porque Marx dice, porque claro, el gran problema es que todo esto es ser comunista, como si ser comunista fuera algo malo, pasaría más, ¿no? Entonces dice, Marx dice que hay que anular, que hay que, ¿cómo es?, derogar la propiedad privada, y se queda con que Marx dice que hay que derogar la propiedad privada de los medios de producción, no del cepillo de dientes, el coche, tu casa o la tienda que tiene el autónomo, el trabajador autónomo. Bueno, es que esto significa desaprender. Bueno, pues me voy porque nos vemos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, nuestra pirenaica amiga y la santafesina. Y muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo.